Acompáñeme a Marcos 15, versículo 33 al versículo 41. Marcos 15, versículo 33 al versículo 41. Marcos 15, versículo 33 al 41. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amados hermanos, hemos leído en este instante las palabras más fuertes que se han pronunciado en toda la tierra. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un grito de abandono llevado a cabo por el Señor Jesucristo cuando colgaba en la cruz del Calvario. Pero aunque es un grito de abandono por parte del Hijo, Dios estaba en ese momento allí presente, mientras el Hijo de Dios, Jesucristo, colgaba en la cruz. Jesús tuvo que soportar la farsa de un juicio injusto, lleno de odio, de crueldad, no solo por parte de líderes religiosos, sino también por parte de los soldados romanos. Y nuestro Señor fue ridiculizado, fue azotado, fue también escupido, fue coronado de espinas. Lo golpearon sin misericordia y finalmente fue condenado a morir en una cruz, a pesar de que no se halló delito alguno en él. Por ejemplo, cuando David en el Salmo 23:4 enfrentó la muerte, él pudo decir lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero Jesús no pudo decir esto cuando colgaba en la cruz. El grito del Señor fue: ¿por qué me has desamparado? Cristo caminó por el valle de sombra de muerte solo. Fue abandonado por su Padre y fue abandonado por los hombres. ¿Abandonado por Dios? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Abandonado por Dios? Y tal vez ese sea el sentimiento que alguna vez tú has experimentado en tu vida, en medio de una situación difícil. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta escena? Mis amados hermanos, Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo al lado de su Hijo. Pero estuvo allí no para defenderlo, sino para llevar a cabo su plan establecido antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y es que es imposible para nosotros poder comprender la profundidad del significado de las palabras que dicen Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es imposible para nuestras mentes finitas, como ahorita oraba el pastor Milton. Nosotros somos seres finitos, somos criaturas cuando nos comparamos al lado de nuestro Creador, que es infinito, que es eterno. Es imposible para mentes finitas como nosotros alcanzar a comprender a plenitud el significado de las palabras Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los únicos que pueden llegar a comprender un poco de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en la cruz son las personas que en estos momentos se encuentran en el infierno. Un poco, y que están siendo atormentadas en este instante. Solo aquellos que sufren la ira de Dios en este momento en el lago de fuego y azufre pueden experimentar un poco de lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Pero mis hermanos, esto va mucho más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. Los versículos 33 al 41, que es la porción o el texto de nuestro estudio de esta mañana, describen el momento culminante de la historia de la salvación, la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, su obra sacrificial de redención que fue planeada antes de que todas las cosas fueran creadas. Sí, mi amado hermano, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo iba a morir en una cruz, fue planeado antes de que todo existiera. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, nuestro texto de estudio nos muestra varias escenas a tener en cuenta. Si nosotros estudiamos toda esta semana de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de escenas que se convertirían en una serie de sermones extensa. Pero en nuestro texto de estudio hoy vamos a encontrar varias escenas a tener en cuenta. Mira el versículo 33 lo que dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es precisamente aquí, en el versículo 33, donde encontramos, tanto en el versículo 33 y ya vamos a leer el versículo 38, encontramos dos acontecimientos sobrenaturales. Dos acontecimientos sobrenaturales mientras Cristo está colgado en la cruz. El versículo 33 dice el primero. Dice: cuando vino la hora sexta, ¿hubo qué? Tinieblas. Tinieblas. La Nueva Traducción Viviente mira cómo lo expresa. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Nueva Traducción Viviente. Ahora salta al versículo 38. Esta es la segunda escena sobrenatural que acontece. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Y Marcos es claro. ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. Hablemos primero del significado de las tinieblas. Es importante que hablemos, ¿cuál es el significado de las tinieblas? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta es la primera señal que acompaña la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál? Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mis amados hermanos, Cristo es colgado en la cruz a las 9 de la mañana, hablando como tal de nuestro horario, que comprende 24 horas del día. A las 9 de la mañana nuestro Señor Jesucristo es colgado en la cruz, pero es al mediodía específicamente donde el texto nos está diciendo, Dios nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo, el Calvario, y los dos ladrones que están colgados junto a él, era un lugar de tránsito. Pasaban las personas, veían al Señor, veían a los ladrones,
pasaban, unos venían, otros iban, pero es precisamente a las 12 del mediodía, cuando el sol está en toda la intensidad, que la Escritura nos dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahora, esto no fue una oscuridad gradual, como cuando usted está a las 4, 5, 6 y ya empieza a ver que se va oscureciendo. No, el texto nos está diciendo que hubo tinieblas de inmediato, fue de repente, y desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde solo había oscuridad en ese lugar. Hay varios informes de los padres de la iglesia, lo que conocemos como la iglesia primitiva, y entre ellos está Tertuliano y Orígenes, que dicen que las tinieblas de aquel momento, cuando Cristo colgaba en la cruz, se extendieron más allá de las fronteras de Israel e incluso hasta el Imperio Romano. Ahora, ¿cuál fue la causa de las tinieblas? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la causa de estas tinieblas? Mis amados hermanos, la causa de estas tinieblas no fue Satanás. La causa de estas tinieblas es Dios mismo. Solo Dios tiene este poder cósmico en la creación. Acompáñenme a Isaías 45, versículos 6 y 7, por favor. Isaías 45, versículos 6 y versículo 7. Miren lo que dice el profeta Isaías. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo, ¿qué dice? Las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Las tinieblas, mis amados hermanos, fueron causadas por Dios en ese momento, por el Padre, para mostrarnos mediante lo físico una realidad también que estaba pasando en el ámbito espiritual. Ahora, ya vimos cuál es la causa de estas tinieblas. Ahora veamos cuál es el significado de las tinieblas. Porque las Escrituras, mis amados hermanos, transmiten dos realidades cuando se habla de tinieblas. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú te encuentras frecuentemente con la persona que anda en tinieblas, las tinieblas, y cuál es la connotación que la Escritura tiene, o cuál es el significado de las tinieblas, la oscuridad. Las tinieblas tienen dos realidades en la Biblia. Unas veces hace referencia a pecado y otras veces hace referencia a juicio. Por ejemplo, cuando se habla de pecado, mira dos textos bíblicos que soportan lo que estamos diciendo. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es el énfasis del apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero ando en tinieblas, haciendo referencia a que andas en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Y el apóstol Juan también en Juan 3:19 nos dice: y esta es la condenación. Dos puntos. Que la luz vino al mundo en torno a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es claro en dos textos bíblicos que la oscuridad y tinieblas representan en las Escrituras en muchos casos el mal, el pecado, el no andar en la verdad. Pero la oscuridad y las tinieblas también transmiten un significado de juicio. Cuando vamos al Antiguo Testamento, un ejemplo claro lo encontramos en el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente: día de tinieblas y de oscuridad, dice el profeta Joel, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrán años de muchas generaciones. ¿Te estás dando cuenta que aquí ya no está haciendo referencia a andar en pecado, sino a un significado más de juicio?
Mira por ejemplo lo que Joel 2, no es necesario que vayas allá, Joel 2 versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Amados hermanos, pero hemos hablado de que el significado de las tinieblas comprenden dos realidades: el pecado y el juicio. Pero ¿cómo unimos esto? ¿Cómo podemos encontrar el significado de las tinieblas en el versículo 33 de nuestro texto de estudio hoy? Bueno, en otras palabras, el pecado está bajo el juicio de Dios mientras nuestro Señor Jesucristo está colgado en la cruz. El pecado está bajo el juicio de Dios mientras nuestro Señor Jesucristo está colgado en la cruz. Mira lo que dice el puritano Matthew Henry. Ponle mucha atención a esto. Los judíos habían demandado a Jesús una señal del cielo. ¿Ustedes recuerdan? Los judíos: maestro, queremos ver de ti señal. Bueno, en Marcos 8:11, si tú vas a Marcos 8:11, no es necesario que vayas en estos momentos, lo puedes leer después, pero en Marcos 8:11 se nos habla de que los judíos demandaron una señal. Matthew Henry dice: ahora la tenían, pero de tal naturaleza que en lugar de abrirles los ojos, era un indicio de la ceguera de ellos. Era también señal de la oscuridad que se cernía sobre el futuro próximo de la nación. Lo que era para la paz de ellos estaba ahora oculto a sus ojos. Estaban bajo el poder de las tinieblas y estaban llevando a cabo las obras de las tinieblas. Y es lo más probable que en estos instantes y momentos haya venido a la mente de muchos en aquel momento, al ver al Hijo de Dios colgado en la cruz, venir a la mente lo que el Antiguo Testamento narra cuando el pueblo de Israel es esclavo en Egipto. Cuando eran esclavos en Egipto, la escritura en Éxodo, desde el capítulo 10, versículo 22, hasta el capítulo 11, 9, se nos narra que entre la 9ª plaga que hubo en Egipto y la 10ª plaga, hubo tinieblas sobre todo Egipto por 3 días. Y si tú lees Éxodo y toda esta línea de pensamiento que nos va narrando Moisés en Éxodo, tú te vas a dar cuenta que precisamente en el versículo 12 se instituye la Pascua. ¿Y cuándo murió Jesús? Nuestro Señor Jesucristo murió el día de la Pascua. Fue precisamente en ese tiempo de oscuridad en el que se establece la Pascua. ¿Y qué debían hacer los judíos? Los judíos debían tomar un cordero y debían sacrificarlo. Y eso es lo que dice Éxodo 12:6: y lo guardaréis, hablando en torno al cordero que ellos debían tomar, hasta el día 14 de este mes. Eso es lo que ha escrito Moisés en Éxodo: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, mis amados hermanos, cuando tú vas y revisas la hora exacta entre las 2 tardes, es precisamente a las 3 de la tarde, la misma hora en que nuestro Señor Jesucristo expiró. Ese cordero pascual que era sacrificado en Egipto, ese cordero pascual que era sacrificado en ese momento, era un sustituto a través del cual la vida de los primogénitos era preservada, de las familias que habían puesto su confianza en aquella promesa, que habían obedecido a lo que Dios mismo había instituido por medio de Moisés, de pintar, y todos tal vez conozcamos esa historia, de pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasara por aquella casa o por aquella familia, no perecieran. Amados hermanos,
la oscuridad en el Calvario anunció de que el primogénito, el amado Hijo de Dios, el Cordero de Dios, estaba dando su vida por los pecados de los suyos. Es por eso que Juan el Bautista, cuando tú lees en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esas palabras tienen una profundidad enorme, porque aquellos que estaban ahí, esa audiencia, al escuchar el Cordero de Dios, sabían qué es lo que se hacía con aquellos corderos. Se sacrificaban. Este es el Cordero de Dios enviado del cielo. Mis amados hermanos, en este momento, comenzando a las 12 del mediodía, es cuando todos nuestros pecados están siendo transferidos, están siendo imputados en otro, en un sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo se está convirtiendo el portador de los pecados de sus elegidos. Mira cómo lo dice MacArthur. MacArthur dice: las tinieblas en el Calvario no simbolizaron la ausencia de Dios, sino su santa y aterradora presencia. El Padre descendió en juicio sobre el Gólgota en espesa penumbra como el verdugo divino para desatar su furia, no contra pecadores, sino contra el portador del pecado. El peso total de la ira divina fue derramado sobre el Hijo de Dios, mientras el Cordero Inmaculado de Dios era sacrificado por el pecado para que pecadores pudieran ser justificados por medio de él. Movido por su justicia perfecta, Dios derramó su ira infinita para liberar una eternidad de castigo sobre el Hijo encarnado, quien, como alguien infinito y eterno, absorbió las torturas del infierno en un espacio finito de tiempo. Y así lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Amén. Amados hermanos, cuando tú vas leyendo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y cuando tú inicias Génesis, y cuando después comienzas a leer Éxodo, tú ves que el pueblo de Israel sale de Egipto con mano fuerte, atraviesan el mar con hechos portentosos, e inician aquel peregrinaje por el desierto. Pero tú ves que hay un momento en el desierto en el que ellos llegan y se establecen por un periodo de tiempo, que es lo que nos narra Levítico. Levítico nos narra el momento en que el pueblo de Israel está en el monte Sinaí. Y Levítico tiene un capítulo central en toda la historia de la redención, en todo el Antiguo Testamento, y podríamos decir que en toda la Escritura también, porque en Levítico 16 se narra el día de la expiación, el único día del año en que el sumo sacerdote ingresaba o entraba al lugar santísimo dentro del tabernáculo. Y en ese día también había algo peculiar, y era que se tomaban 2 chivos expiatorios. Uno era sacrificado y el otro se ponían las manos sobre él, confesando los pecados del pueblo, y que la Escritura lo llama Azazel, era soltado al desierto, como un símbolo de que los pecados del pueblo eran llevados lejos y el pueblo era perdonado. Algunos comentaristas dicen que este capítulo lo llaman el Viernes Santo del Antiguo Testamento. Muchos lo llaman así, el Viernes Santo del Antiguo Testamento. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que quiero decir y por qué traigo a colación este ejemplo de Levítico 16? Porque es precisamente así como ese sumo sacerdote ponía sus manos sobre ese chivo expiatorio como símbolo de una transferencia de pecados del pueblo sobre un sustituto, ¿sí? Asimismo,
las manos invisibles de Dios en el monte Calvario están siendo puestas sobre el Hijo, como aquel cordero enviado del cielo, y los pecados están siendo imputados y transferidos todos, completamente todos en Él. Y creo que el texto, mis hermanos, que nos puede ayudar exegéticamente hablando de la mejor manera de todo lo que hemos venido hablando hoy es Isaías 53. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías 53. Isaías 53 es un texto glorioso. Isaías 53, 6 dice, Isaías 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mira lo que dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Salta al versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis amados hermanos, no solamente en Cristo fueron transferidos todos los pecados de su pueblo, de sus elegidos, sino que también toda la ira y el juicio de Dios cayó sobre él. Todos los pecados de su pueblo fueron transferidos en su Hijo, pero no solamente eso, sino que también toda la ira infinita de Dios en ese momento, cuando Cristo colgaba en la cruz, fue derramada y descargada sobre él. La ira de Dios se desplomó sobre el Hijo, se desplomó sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender ahora entonces por qué la exclamación de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si te fuiste a Isaías 53, no importa, pero déjame, te leo el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Mira lo que dice Isaías. Con todo eso, Jehová, Dios, quiso quebrantarlo. ¿De quién está hablando? De su Hijo, del Mesías, de ese siervo sufriente. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cristo sufre en la cruz lo que tú y yo merecemos sufrir por toda la eternidad en un infierno. Cristo sufre en la cruz lo que tú y yo merecemos sufrir por la eternidad en el infierno. Lo que a ti y a mí te tocaba vivir en el infierno, Cristo lo vive en un periodo de 3 horas, mis amados hermanos. En la cruz del Calvario. Para Cristo no hubo ningún descuento ni nada le fue retirado en ese momento. Todo el castigo por nuestra paz, como lo seguirá diciendo el profeta Isaías después, fue sobre él. Toda la ira se derramó sobre el Hijo. Todo lo que tú y yo sufriríamos por la eternidad en el infierno fue comprimido, recibido sobre nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, mira cómo lo dice este comentarista. Dice: en Belén, cuando nació el Salvador, ustedes recuerdan, en Belén, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice: la noche se convirtió en día, al brillar la gloria del Señor sobre los pastores. En el Gólgota, el día pasó a la noche, a medida que Cristo se hundió más y más en el abismo de la condenación. En Belén, hubo incontables ángeles adorando a Dios. En el Gólgota, las legiones de las tinieblas llenaron la intraspasable penumbra, esperando que la oscuridad triunfara finalmente sobre la luz. Hermanos, y con esto vamos al versículo 34. Y a la hora novena de nuestro texto de estudio, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vimos la causa de las tinieblas, vimos el significado de las tinieblas.
Y es que las tinieblas y la oscuridad que se están viviendo en ese momento tienen una estrecha relación con el clamor del Hijo. Pero note que Marcos nos dice, y también los otros evangelios son claros en decirlo, pero Marcos dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Es un grito, a gran voz: Eloi, Eloi, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, está absorbiendo la ira de Dios. Y Él rompe su silencio. Él ha estado en silencio y rompe su silencio. Pero su silencio rompe precisamente a las 3 de la tarde. Dice: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. John Flavel dice: no como un hombre moribundo, en el que la naturaleza se gastaba, sino como uno lleno de vigor, vida y sentido. Y un grito profundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Marcos, ¿sabes qué hace? Marcos también lo traduce. Dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para los gentiles. El clamor que Cristo está llevando en estos momentos en la cruz son las palabras que encontramos en el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús se ve a sí mismo como el cumplimiento del Salmo 22. Y Cristo en la cruz está meditando en las Escrituras. Jesucristo ha memorizado las Escrituras desde pequeño. Y colgado en la cruz saca a la luz aquello que él había guardado como su depósito, la palabra de su Padre. Él es consciente de que Él es el Mesías, que Él está cumpliendo el Salmo 22. Y cuando cita este salmo en voz alta, está dando una declaración, mis hermanos, para sí mismo y para todos aquellos que estaban allí, expectantes de que Él, ese que está colgado en la cruz, es el Mesías del que el Antiguo Testamento ya profetizaba, y que Él es el cumplimiento de ese salmo davídico. Mis hermanos, más que un grito bíblico, es un grito apasionado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora hay algo también interesante, porque este es el único lugar en las Escrituras, como lo dicen otros comentaristas, en que el Señor Jesucristo se refiere a Dios como Padre. Míralo como dice MacArthur: este es el único lugar en el relato del Evangelio en que Jesús se refiere a Dios por otro título diferente a Padre. Este es el único lugar en las Escrituras en el que Jesús se refiere a Dios con otro título diferente a Padre. Le dice: Dios mío. El nombre repetido Dios mío, dice MacArthur, expresa el amor profundo y la añoranza por el Padre, mezclados con la agonía y el dolor de separarse de Él. Y que Cristo lo repita 2 veces, no una sola vez: Dios mío, lo que denota es una profunda intensidad de todos sus sentimientos, de todo lo que hay en su corazón. Su corazón está a punto de estallar. Y tal vez aquí hayan personas con conocimientos médicos y fisiológicos. Usted sabrá más que yo, pero mis hermanos, el corazón de nuestro Señor Jesucristo se estaba llenando de agua. Y después, ¿qué dicen las Escrituras? Por ejemplo, el apóstol Juan nos va a decir en Juan 19 que uno de los soldados abrió el costado con una lanza, y al instante que sale, sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad. El pericardio, que es aquello que recubre el corazón del ser humano, pero en este caso el pericardio de nuestro Señor se estaba llenando de agua, como una especie de lubricante alrededor del corazón. Y esto se debe al momento de estrés extremo que nuestro Señor estaba padeciendo en la cruz. Mis hermanos, aún en medio de esta profunda angustia, el Hijo de Dios no se ha soltado de su Padre. Y aunque el Padre lo ha abandonado en estas 3 horas, Cristo no ha abandonado a su Padre. Mis hermanos,
Este grito de nuestro Señor es apasionado, pero también es un grito desconcertante. Desconcertante, mis hermanos. El Padre le ha dado la espalda al Hijo. Y tú y yo no alcanzamos a comprender la magnitud de esta ruptura de la relación y lo que esto significó. Pero es importante que aclaremos algo en estos momentos. Aunque hubo una ruptura entre el Padre y el Hijo, no hubo una ruptura en cuanto a la esencia de Dios. Y es importante que lo aclaremos, porque Dios es uno. Dios es uno. Pero Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la ruptura de la cual le estamos viendo en este texto no es una ruptura en la esencia, en la unidad de Dios. Porque Dios es eterno. Dios es inmutable, mis hermanos. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es uno. La ruptura, mis hermanos, de la cual estamos viendo en este texto, es una ruptura en la cual Dios está abandonando a su Hijo hecho hombre en su carne. Y hemos visto por qué el abandono. Pero voy a traer una analogía que nos va a ayudar un poco a darle color a lo que venimos estudiando. Pero no hay analogía que pueda transmitir con exactitud todo esto que estamos estudiando hoy. No la hay. Mira lo que dice William Hendrickson. Digamos que tenemos un niño muy enfermo. Es muy tierno todavía para entender por qué debe ser ingresado en un hospital y especialmente por qué, estando allí, debe estar en la unidad de cuidados intensivos, donde sus padres no siempre pueden estar con él. Sus padres le aman igual que siempre, pero pueden haber momentos en que el niño echa de menos su presencia, hasta el punto de experimentar una angustia profunda. Así también el mediador. Su alma anhela a aquel a quien llama Dios mío, pero su Dios no le responde. Amados hermanos, como lo hemos dicho repetidamente, este sufrimiento de nuestro Señor sobrepasa, mis hermanos, la capacidad de nuestro entendimiento. Pero yo quiero que nos hagamos unas preguntas. ¿Cómo podemos mirar la cruz de la misma manera? ¿Cómo podemos mirar, estudiando un texto como estos, la cruz de la misma manera, mis amados hermanos? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? ¿Cómo podríamos caminar contrario al llamado que Dios nos ha dado para nuestras vidas? ¿O cómo puedes tú estar descomprometido con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podría algo ocupar el lugar y la prioridad que solo nuestro Señor y nuestra relación con Él debe tener? Muchos de los que estaban alrededor de Él se burlaban y lo ridiculizaron. Y eso es lo que nos sigue narrando el texto. Y algunos de ellos, de los que estaban ahí, al oírlo, mira lo que dice: mirad, llama a Elías. Aquellos que al pasar por la cruz dicen: miren, están llamando a Elías. Eloi, Eloi. Y algunos dijeron: está llamando a Elías. ¿Y quién era Elías? Elías era un profeta del Antiguo Testamento que cuando tú vas al Antiguo Testamento y lees Primera de Reyes, te vas a encontrar con esta época de milagros por los profetas. Elías, Eliseo. Y había una tradición entre los judíos que decían que Elías de vez en cuando bajaba del cielo porque él fue llevado en un torbellino al cielo, y decía que él de vez en cuando bajaba a ayudar a aquellas personas que estaban pasando por situaciones difíciles. Entonces de ahí la expresión de estas personas en burla, en son de burla, decir: mirad, está llamando a Elías.
Esperemos a ver qué va a pasar. Aquí podemos ver la depravación del corazón del hombre, mis amados hermanos. El corazón del hombre es depravado desde la caída misma en el Edén. Esa es la condición del hombre, destituido de la gloria de Dios. Y mira el versículo 33, y corrió uno, 36, perdón, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ese vinagre era un vino barato que tomaban los soldados romanos en esos momentos. Y le dieron un vino barato a nuestro Señor para que prolongara su tiempo de vida un poco más, a ver si Elías bajaba y descendía al cielo a salvar a nuestro Señor. Mis hermanos, esto que Marcos nos está diciendo en el versículo 36, nosotros debemos recordar que los evangelios, hay evangelios que están enfocados en un tema, como hay otros evangelios que están enfocados en otro tema, pero no siempre todos tienen en cuenta los mismos detalles. Y precisamente en cuanto a la semana de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde Getsemaní hacia adelante, nosotros vemos que, por ejemplo, el apóstol Juan trae a colación aspectos que no dice Marcos, pero cuando leemos todos los evangelios, todos nos ayudan para comprender un texto. Y por ejemplo aquí, Marcos nos dice que a nuestro Señor Jesucristo le dan vinagre. Pero antes de que nuestro Señor Jesucristo le den vinagre, eso es una reacción a algo que nuestro Señor ya había dicho que Marcos no dijo. Y Juan sí lo dice en 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y cuando él dice tengo sed, entonces ahora sí acontece lo que Marcos nos dice en el versículo 36. ¿Le dieron qué? Vinagre. Pero nada de esto desanimó a nuestro Señor, mis amados hermanos. Nada. Continuó haciendo la voluntad de su Padre para pagar el precio final por nuestros pecados. Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mas Jesús, dando una gran voz, no fue una voz, una gran voz, expiró. Y quiero que notes algo. Todas las facultades de nuestro Señor están súper bien. El control de todas sus facultades. Por supuesto había sido golpeado, abofeteado, tenía una corona de espinas, pero todo el control de su mente está. Tiene el control de su cuerpo, tiene el control de su vida hasta la muerte. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Cuál es esta gran voz que nuestro Señor Jesús dice? Marcos no nos lo dice, pero si tú vas al Juan 19:30, mire lo que dice el apóstol Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, si te das cuenta cómo un evangelio nos ayuda a comprender otro. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa fue la gran voz de nuestro Señor. Consumado es. No dijo consumado es. No. Consumado es. El trabajo de redención, el trabajo de salvación ha finalizado. Todo está cumplido. La justa ira del Padre, nuestro Dios, ahora está satisfecha a través de la muerte de un sacrificio perfecto. Los pecadores ahora han sido reconciliados con Dios. Amados hermanos, esto es glorioso. ¿Saben qué? El apóstol Juan, años después en la isla de Patmos, cuando leemos Apocalipsis, él tiene una visión. Y en esa visión él ve un cordero que nos narra Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es una misma división.
Hay que recordar algo. La Biblia no fue escrita por capítulos y versículos. Los capítulos y los versículos fueron añadidos años después. La Biblia fue escrita de corrido. Los capítulos fueron añadidos como en el 1100 y los versículos como en el 1400 aproximadamente, 1300. Pero Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 nos narra una misma visión, y hay algo maravilloso en esta visión que el apóstol Juan tiene en la isla de Patmos. Él ve un cordero de pie como inmolado, dice Apocalipsis 5:6. Él ve un cordero de pie como inmolado. Es rara esa visión porque ve un cordero que está inmolado, que ha sido sacrificado, pero está de pie. Nuestro Señor Jesucristo no es una víctima derrotada, es un vencedor triunfante hasta el final. Amén. Amados hermanos, Él estaba consciente hasta el final y tenía suficiente fuerza para clamar con gran voz y expiró. Y con esto ya vamos cerrando, pero iglesia, la vida de Cristo no le fue quitada. No, la vida de Cristo no fue quitada. Jesús dio su vida por nosotros. Mira lo que dice Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué gloriosa es su palabra, qué glorioso es el Evangelio, qué gloriosa es la cruz. A las 3 de la tarde nuestro Señor Jesucristo expiró y murió. Y su espíritu fue recibido con el Padre, y así como le había dicho al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, entró a la misma presencia de Dios, triunfante, triunfante. Mis hermanos, este es el mensaje central del cristianismo. Y esta es la única manera en cómo nuestros pecados son perdonados. Por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor. Creyendo en el Señor Jesucristo. Llevó todos nuestros pecados en la cruz y sufrió en nuestro lugar. Marcos no se queda solamente ahí. Marcos nos narra ese segundo acontecimiento sobrenatural del que hablamos al principio. ¿Qué acontece? Que el templo se rasgó, el velo del templo se rasgó en dos. Pero mira, el texto dice que se rasgó de arriba a abajo, para que no fueran a decir que alguien lo rasgó. No, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Y sabes algo? Muchas veces cuando pensamos en el velo del templo pensamos que era un velo como tal vez de pronto usted tenga un velo en su casa, una seda, algo delgadito y... No, mis hermanos, el velo del templo, y muchos comentaristas, incluso un historiador conocido como Flavio Josefo, dice que el velo del templo era de 18 metros de altura con 10 centímetros de espesor. Dice que ni siquiera 2 caballos jalando en dirección opuesta podían romper el velo del templo. Pero este velo del templo se rasgó en dos, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo expira en la cruz del Calvario. Mira cómo lo dice Matthew Henry. ¡Qué terror! Imagínate esto. Sacerdotes oficiando en el templo. Y qué terror se apoderaría de los sacerdotes que en aquel momento estaban oficiando en el templo. Ver abierto el lugar santísimo, en el que solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Se rasgó de arriba abajo, lo que dio a entender que no era rasgado por mano de hombre, sino por Dios mismo. Amados hermanos, una puerta se había abierto, un camino nuevo ahora había para llegar a Dios, no a través de los sacrificios que se oficiaban en el templo, sino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el autor a la carta a los Hebreos. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mira lo que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, el versículo 39 nos dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo quiero que tengas en mente esto, porque hay veces cuando leemos la Biblia pasamos muy rápido por versículos bíblicos y perdemos de vista ciertos detalles. Pero este centurión tal vez estuvo en el momento en que el Señor Jesucristo fue abofeteado, fue escupido, vio al Señor Jesucristo en silencio, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Vio la reacción del Hijo de Dios, en todo tiempo en silencio, dirigido, cumpliendo la voluntad de su Padre. Y ahora verlo colgado en la cruz, ver cómo un ladrón le dice a él: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y ver cómo él le responde al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él viendo todo esto, él viendo todos estos acontecimientos, después de eso, él exclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y sabes algo? Lo más tremendo es que este centurión no era un judío, era un gentil. Y en todo el Evangelio de Marcos se nos ha hablado de que los demonios dicen que este es el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo en su ministerio llegaba a un lugar, los demonios decían: este es el Hijo de Dios. Pero no se nos ha hablado de un hombre que exclame: este es el Hijo de Dios. Y la primera persona que lo hace no es un judío, sino un gentil. Amados hermanos, finalmente nuestro texto termina diciendo que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esta Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Esta María Magdalena, de la que fueron retirados varios demonios. María, la madre de Jacobo, que al parecer era la esposa de Alfeo o Cleofas, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y ellas estaban ahí. Y qué curioso que Marcos en este relato bíblico de la cruz traiga a colación este detalle de las mujeres que estaban ahí al pie de la cruz, testigas o testigos presenciales de la muerte de Cristo. Este grupo de mujeres fueron fieles, amados hermanos, hasta la muerte. Amados hermanos, pero también es curioso que estas mujeres son las primeras testigas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estaban los apóstoles? Habían dejado solo al Señor. Y estas mujeres firmes al pie de la cruz, firmes. Este que era nuestro rey ha muerto. Firmes. Y ellas fueron las testigas también, no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Cuando tú lees Juan 20, tú te encuentras que María Magdalena llega al sepulcro y encuentra la piedra de la tumba corrida. ¿Y sabes algo? Llega Pedro y Juan. No recuerdo quién llega primero. Iban corriendo juntos, los dos también. No recuerdo quién llega primero, pero ¿sabes qué pasa con ellos? Llegan a la tumba, no ven al Señor y se van. María se quedó. María se quedó. Maestro, ¿a dónde se han llevado a mi Señor?
Lo que ella no sabía es que ese jardinero, ella no lo reconocía todavía. Ese jardinero era nuestro Señor, el segundo Adán, mis hermanos. Adán en el Edén era un jardinero. Era un jardinero. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Labrad, cultivad la tierra. Esa era la labor de Adán en el Edén. Pero este primer Adán no cumplió lo que el segundo Adán sí hizo. Qué glorioso nuestro Señor Jesucristo. Y esto, amados hermanos, requiere una respuesta de parte de ti. Requiere que entregues tu vida al Señor. Hoy se ha predicado el Evangelio. No se puede solamente tener un conocimiento intelectual de Cristo. Debe haber un giro decisivo en tu vida, amados. Debe haber un giro decisivo. Debe haber un punto de quiebre en tu vida en el que tú reconozcas a Cristo como tu Señor, como tu Rey. Vuélvete de tu pecado, arrepiéntete y cree en el Señor. Vuélvete, acércate. Mira, en la cruz vemos el juicio de Dios, pero vemos un amor insondable. Vemos la compasión de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cree hoy, no creas mañana, cree hoy. Hoy es el día de tu salvación. Extiende tu brazo y pídele ahí donde tú estás al Señor que te ayude, que te dé vida. Dile: Señor, quiero amarte, quiero conocerte. Y si ya le conoces, conócele más, para que le ames más en este peregrinaje. Que tu vida se rinda ante Él. Que tu vida sea una vida que dé testimonio a los de afuera. Que brille la luz de Cristo. Que continúes haciendo la labor que Él le ha dado a su iglesia. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados hermanos y amigos y amigas que están aquí, para ti, creyente, si en ti está el Espíritu Santo, que este mensaje de hoy te lleve a descansar todos los días bajo la sombra de la cruz. Todos los días de tu vida. Que todos los días continuamente descanses bajo esa sombra. Porque como se exponía esta mañana en la iglesia de Decisión Jesús, y como debe ser expuesto siempre desde un púlpito fiel al Evangelio, amados hermanos, la perseverancia del creyente se ratificará hasta el último día de su vida. Perseveren hasta el fin bajo la sombra de la cruz. Pero si tú hoy estás aquí y estás sin Cristo, ven, ponte a cuentas con Dios. Aún la mano del Señor sigue extendida. Aún el perdón de todos nuestros pecados hoy lo recibes si tan solo tienes fe en Él, si tan solo crees en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él es el único camino de salvación que hay para los hombres. Mira, con esto voy a cerrar. Dios sigue gritando como gritó, como llamó en el Edén: Adán, ¿dónde estás? Dios sigue llamando y diciendo: ¿dónde estás? No te escondas más. No te escondas más de Dios. Que Dios te conceda salvación y que las escamas caigan y el velo de tus ojos para que puedas ver lo glorioso que es Cristo. Oremos. Amado Señor, gracias Padre Celestial. Tu palabra es preciosa, Señor. Nosotros rogamos que nos afirmes como iglesia, como hermanos, en medio de este peregrinaje, Señor. En medio de un mundo caído, Señor, en medio de un mundo que es maldito por el pecado, pero en medio de un mundo en el cual tú reinas y gobiernas.
Tú eres el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias por este momento, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a hacer tu voluntad, a caminar conforme a tus estatutos, preceptos y estatutos, y ponerlos por obra, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.